Muy buenos días, bienvenidos una vez más a Grace Clear Lake. Estamos contentos y felices, a pesar de que estás allí en tu casa. Creo que estar en la casa, Graciela, en este tiempo es algo maravilloso, Sí, porque claro. aprendimos a hacer un montón de cosas en la casa, ¿verdad? Sí, ya lo creo. Bienvenida, Dios te bendiga. Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. ¿Estás pila para Sí, arrancar con sí, todo? claro que sí. Gloria a Dios, qué bueno. Bueno, estamos contentos, como hablábamos hace un ratito, creo que dentro de poco nos vamos a volver a reencontrar en los templos, ya se van a abrir las puertas, creemos que esto sucederá pronto. Pero de todas maneras, si no es así, ya estamos acostumbrados, creemos que estás allí en tu casa con algunas personas amigas, con algún familiar, con quien estén viviendo, esperando recibir la palabra, que la palabra edifica, la palabra nos levanta, la palabra sana, nos consuela, así es, la palabra nos guía. impulsa. Así es. Por Ajá. eso vamos a estar hablando y comenzamos una serie la semana pasada hablando y precisamente viendo que tantas personas deben estar en su casa. No se nos ocurrió nada mejor que hablar de los milagros que Jesús hacía en las casas. En las casas. Y estuvimos hablando la semana pasada de varias casas en las cuales se metió Jesús y pasaron cosas impresionantes. Extraordinarias. Y hoy vamos a seguir con esto. Claro que sí. ¿Me ayudas? Dale. Y si me decís que no, ¿qué hago ahora? No, vamos, estoy lista. Vámonos con todo. Entonces quiero hablarles en esta mañana sobre un acontecimiento tremendo que ha sucedido en la casa de Simón. Esto está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 7. Y no voy a leer todo el pasaje bíblico, pero sí me gustaría que al finalizar la reunión durante el día las personas en sus casas pudieran leer todo el contenido de cada pasaje que vamos a mencionar, porque estoy seguro que Dios seguirá hablándote. Un pasaje tremendo allí en Lucas capítulo 7, esta es la casa de Simón. Y mira lo que dice allí. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. ¿Escuchaste? Jesús en la casa de un fariseo. Jesús en la casa de un fariseo. Esto es para aquellas personas que de repente dicen, pero yo no sé, en mi casa, no sé, no estoy haciendo las cosas del todo bien. ¿Cómo va a venir a mi casa Jesús? ¿Hará algo Jesús en mi casa, siendo yo un fariseo? Claro. Yo creo que cuando Jesús entra en un lugar, Graciela, no mira si las cosas están bien o las cosas están mal. Es más, si las cosas están mal, cuando Él ingresa, hay grandes posibilidades de que esas cosas puedan ser Grandes transformadas. cambios, así es. Mirá qué tremendo. Entró en la casa de un fariseo. Dice, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Versículo 41 dice, y un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Porque uno se había enojado, uno le había dicho, no puede ser que esta mujer haya gastado esto. Es imposible que ese frasco de alabastro haya sido roto y quebrado a los pies de Jesús. Le hubiésemos dado a los pobres. Le hubiésemos dado a un montón de personas. Entonces esto es lo que respondió versículo 43, dice, Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más, y él dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste besos, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual
te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo, tus pecados, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Y sabes lo que me deja ver esto, Graciela? Que en una casa, en la casa de una persona, de un fariseo, entró una mujer pecadora y en esa casa donde nadie se imaginaba que podía suceder esto, una mujer recibe el perdón de los pecados y como si esto fuera poco, sale con una vida transformada porque le dice Jesús, tu fe te ha salvado. Te ha salvado. ¿Cuántas cosas pueden pasar en una casa que nosotros no imaginamos? Y además, el anfitrión era tan pecador como esta mujer. Y sin embargo, cuando cuenta la historia, dice que él en sus pensamientos pensaba dentro de sí. Si él supiera la mujer a la que le está permitiendo que bese sus pies. ¿Cuántas veces él, con la gran necesidad que tenía de ser perdonado, de ser sanado, de ser restaurada su vida, no solamente del pecado, sino del gran mal en el cual quizás él se encontraría en ese momento, él estaba mirando, poniendo sus ojos, como dice el dicho, en los defectos ajenos, en la paja ajena. Y estaba mirando a la mujer, pensando en su cabeza, esa mujer, ¿cómo puede ser que esté tocando al maestro? Y él no pudo como anfitrión disfrutar del privilegio, no pudo percibir el privilegio que él tenía como hombre humanamente de que el Hijo de Dios estuviera en su casa y viendo en ese momento cómo una mujer tan, pudiéramos decir delante de la sociedad, tan miserable, quizás tan digna de ningún perdón, quizás como lo era esa gran pecadora, entre comillas diría la sociedad, ¿verdad? Estaba a los pies del maestro arrepentida. Ella en arrepentimiento derrama ese perfume, en gratitud a esa paz que nadie nunca le había dado antes. Se había encontrado con el perdón de los pecados, con una paz inigualable, y ella en amor, en gratitud, derrama ese perfume. Y el anfitrión lo que hace es juzgar a una pecadora tan pecadora como ese anfitrión. ¿Cuántas veces, Juanjo, se nos escapan las oportunidades de poder ver que el Hijo de Dios está en nuestra casa? Y ponemos nuestros ojos en los defectos, en las cosas que otros hacen, que también hacemos nosotros. En cambio de poder mirar a Jesús. ¿Qué está pasando con esa persona pecadora para poder imitarla? Porque Jesús le dijo, entré a tu casa y no me lavaste los pies. Sí. Entré a tu casa y no me besaste. Esa mujer que para ese anfitrión no era digna, llegó a hacer todo lo que el Hijo de Dios necesitaba que alguien hiciera, ¿verdad? Porque era la costumbre. Y este hombre ocupó su mirada en poner en los defectos y en cuán grandes eran los pecados de los otros. Cómo a veces perdemos el tiempo en hablar de otros y se nos escapa la gran oportunidad de que Cristo, el Hijo de Dios, está en mi vida, está en mi casa, donde yo pueda echar mano para que sane mi familia, restaure mi corazón, me ayude a perdonar. Perdemos oportunidades como las perdió este mal anfitrión. Y no solamente esto, sino que vos fijate que a veces nosotros minimizamos la circunstancia de alguien que vive en una casa que de repente es un fariseo, es una persona, como decís vos, que a lo mejor tenía más pecado que esta mujer. Y creemos que Dios no puede ingresar ahí, en primer lugar. Y segundo, que mucho menos hacer un milagro.
Pero sin embargo, la enseñanza que nos deja este pasaje bíblico es que Jesús ingresa donde Él ve la necesidad, no donde tú ves el pecado. Jesús ingresa donde ve que es imprescindible que Él ingrese para que sucedan cosas como estas. Por eso yo creo que es tan importante en este tiempo en el cual escuchamos en todos lados, quédese en casa, quédese en casa. Debes entender que allí en tu casa, donde tú estás reunido ahora, claro, seguramente habrán algunos problemas, a lo mejor no estás 100% espiritual y te sientes más como que eres un fariseo o te sientes más como esa mujer con tantos problemas en tu vida, pero quiero decirte que no te preocupes. Porque pase lo que pase, te sientas como te sientas, si solo abres la puerta de tu hogar, Jesús puede ingresar allí y hacer cosas extraordinarias, impresionantes. Tenemos otra casa de la que vamos a estar hablando, ¿te la cuento? Dale. Dice la palabra del Señor allí en Lucas capítulo 8. Mira qué tremendo. De lo que vamos a hablar hoy está en Lucas, así que no vas a tener que andar buscando demasiado. Todas las casas están allí en el Evangelio según San Lucas. Y dice la palabra Lucas capítulo 8, versículo 41. Dice, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Ahora, yo me imagino, este hombre era el principal de la sinagoga y no dijo, hey Jesús, ¿qué onda? ¿Te venís a casa un rato? Dice la Escritura que le rogó, le pidió por favor que fuera a su casa. Evidentemente tendría una necesidad muy grande para rogarle que fuera a su casa. Y claro que sí, la necesidad era tremenda. Mira lo que dice la palabra del Señor. Postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Ahora, mira qué tremendo que es esto. Yo trato de individualizar la imagen de este hombre desesperado, Claro. con una niña, una hija que se está muriendo en su casa. Él había escuchado de que Jesús podía hacer un milagro. Por eso es que fue a rogarle a que por favor fuera a su casa. Claro, su niña se estaba muriendo. Entonces, dice la palabra, versículo 49, estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Wow. Tu hija ha muerto. Mira, qué noticia. Eso es tremendo, ¿no? Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas. No temas, cree solamente y tu hija será sana. No temas. Mira qué tremendo, ¿no? Porque podría haberle dicho tantas cosas, pero él le dice, no temas, solamente cree y tu hija será salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Imagínate lo que debieron haber pensado aquellas personas cuando tenían el cuerpo de aquella niña muerta y que de repente algunos del lado de afuera estaban viendo qué es lo que iba a suceder, qué es lo que iba a pasar. Había llegado tarde, estaban todos llorando y de repente Jesús dice, no temas, no temas. Entonces dice la palabra del Señor, versículo 53, y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él tomándole de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese de comer y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús le mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. ¡Wow! ¡Qué impresionante lo que aquellos padres debieron haber sentido!
Un hombre, como tú cuentas, un hombre con poder, con autoridad, porque era un hombre que tenía, ¿verdad? Así es. Estaba en el poder, y un hombre que en momento de la necesidad no tuvo orgullo para venir y entender que ante la necesidad necesitaba humillarse. Podría haber dicho, yo soy el principal de la sinagoga, ¿cómo voy a ir a...? Estoy rompiendo todo tipo de protocolos. Claro, o cómo yo voy a pedirle un favor reglas que... a ese hombre. Sin embargo, los seres humanos, llega un momento en nuestra vida donde Dios permite que circunstancias quizás como esa, donde a él era una hija, quizás a alguien es el matrimonio, una sociedad, el trabajo, la salud, algo se puede estar muriendo, una esperanza, un proyecto, no lo sé. Y este hombre enseña que ante la muerte de alguien, como el caso de su hija, no dudó si esa persona decía que era el Hijo de Dios, en humillarse y pedirle el favor de que pudiera, exacto, de que pudiera venir a restaurar lo que la muerte estaba queriéndole robar. Y cuenta ahí, como tú leíste recién, que algunos se rieron. Y sabes, esto es lo que muchas veces pasa. Cuando nos atrevemos a creer en Jesús, o quizás tú traes a alguien, invitas a algún amigo, y ese amigo te dice a ti, sí, yo estoy empezando a creer en Jesús, pero mis otros amigos se comienzan a reír, porque les parece que es una locura que yo comience a hablar con Jesús, como pasó con este hombre. Se empezaron a burlar del Hijo de Dios. Los que se ríen del Hijo de Dios no conocen al Hijo de Dios. Se ríen como se pueden reír de cualquier otra imagen, de cualquier otra que el ser humano adora, a quien el ser humano venera, por decir así. Quien no conoce al Hijo de Dios puede hasta insultar, puede difamar, bueno, se puede burlar. Lo importante es que si tú estás con una gran necesidad, no retrocedas, porque estás comenzando a comprobar si realmente el Hijo de Dios, aquel que fue enviado a la tierra, murió y resucitó, es capaz, como dice su palabra, de prometer todo, de cumplir, todo lo que ha prometido. Y Él mismo nos advierte que algo pasa a aquellos que nos atrevemos a confiar. Así es. Que cuando nosotros creemos, seguramente vamos a ver la gloria de Dios. Que me gusta que este hombre en la autoridad dejó a un lado la tontería del orgullo para entender que la necesidad que lo volvía a él incompetente porque su poder humano no podía devolverle la vida a su hija, necesitaba entonces tener que ir a Dios. Y de manera casual, diríamos, el Hijo de Dios estaba ahí, como en esta oportunidad, como en este tiempo de crisis. Algo quizás se pueda estar muriendo, o tú crees que se puede estar muriendo. Clama al Hijo de Dios. El Hijo de Dios que murió y resucitó. Las paredes, no hay nada que lo puedan contener. Si tú clamas, Él acudirá a tu fe. A tu fe. Y como pasó en este ejemplo. Así es. Esa niña fue Pero tengo otro ejemplo. Fue resucitada, sí. Tengo otro ejemplo del que vamos a hablar. Y yo me quedo con esa imagen de la niña resucitada, ¿no? Es como que me cuesta volver a meterme en la otra casa. Es que son actos sobrenaturales en la y otra realmente, casa. Porque sí. cuando uno dice, no es que entró Jesús a mi casa y me acomodó las cosas del lugar, me pintó una pared. O sea, entró Jesús y resucitó a una persona. Muerta. Entonces, literalmente. Vos fíjate cuántas cosas se mueren en diferentes hogares. Como decía recién, a veces se muere la esperanza, se mueren los planes, los proyectos. La situación que se vive en el mundo entero te hace creer que se murieron aquellas cosas por las cuales estuviste soñando toda la vida.
Pero si Jesús entra a tu casa, todas esas cosas que crees que se murieron tienen también el poder para ser resucitadas. Así Tremendo, es, ¿no? así es. Pasamos a la otra. Vamos, Ahora sí pasamos a la vamos. otra. Sabes que hablamos mucho de esto y yo te he escuchado hablar mucho de esto, aunque ahora no tenemos el tiempo como para hablar demasiado de estas dos personas. Quiero hablarte de Marta y María. Ajá. Marta y María, ¿no? Tremendas estas muchachas. Las hermanas de... Dice la palabra Lázaro. allí en Lucas capítulo 10, versículo 38. Aconteció que yendo de camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía la palabra. Pero Marta se preocupaba por muchos quehaceres y acercándose le dijo al Señor: ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Tremendo, ¿no? Sí, sí. Estaba enojada porque hacía todo ella. Claro. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada, le dijo, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Esta historia es tremenda, hemos hablado mucho de lo que una mujer cuando se afana hay cosas que no pueden ver. Y yo creo que el afán de una de ellas no permitía ver que Jesús estaba en su casa. Había que hacer una sola cosa, le dijo el Señor. Una sola cosa es la que se debe hacer y esa es la que hizo tu hermana, ¿no? Una sola cosa. Yo creo que cuando el Señor quiere entrar a nuestro hogar, el Señor no es tan complicado. Solo hay que hacer una sola cosa para que haya un cambio en nuestra casa y es prestar atención como hacía María, sentada escuchando qué es lo que Jesús iba a hablar en ese hogar. Así es. Y sabes que las Martas no solamente tienen que ver con mujeres. Hay muchas Martas que son hombres en este sentido, en cuanto al afán. El afán no tiene sexo. Y Marta representa cuando estamos muy afanados, hombres y mujeres. Claro, se necesitaba que Marta se ocupara. Marta hacía muy bien su trabajo, porque si María se ocupaba todo el tiempo de escucharlo a Jesús, Sí. ¿quién hacía la comida a la hora de comer? Porque escuchaban la palabra, pero también después comían. Entonces, lo que hacía Marta era muy bueno. Pero Jesús en esta historia nos reconviene que en la vida no todo es afán, que podemos disponer de tiempos donde podemos parar y meditar en su palabra, como ese momento que es cuando estaba el Hijo de Dios. La historia cuenta que Jesús no iba a estar siempre con ellas. Entonces, qué bueno que era que pudiera aprovechar esos momentos. Y no significa que María no le ayudaba, María sí le ayudaba. Lo que pasa es que hacía rapidito su tarea y se sentaba rapidito a los pies del maestro para escucharlo. Y ya después es como que se volvía sorda por querer escuchar al maestro. Pero a veces la vida, el afán por querer dar lo mejor a la esposa, a los hijos, un buen pasar, tener lo mejor en la vida, que a veces decimos, ¿qué es lo mejor? La mejor casa, el mejor auto, ¿eso es lo mejor? Y cuando venimos a ver, los hijos crecieron, o quizás ya el esposo no está, por X razón. Entonces, el afán es lo que Jesús atacó. El afán tiene que ser identificado y hay que capturarlo para ponerlo en su lugar. Sí, somos llamados a ser responsables, pero no a perder los buenos momentos, como hacía María. María y Marta, de los dos se necesitan, del que trabaja y del que disfruta. Nosotros nos ocupamos mucho de trabajar y a veces nos olvidamos que también somos llamados a disfrutar un momento no de ocio, pero de descanso. No todo es hacer, también es descansar, caminar
y poder también disfrutar del fruto de aquello por el cual estamos trabajando. No terminamos con esto que ya queremos lo próximo. Eso es afán, es lo que nos venden, ¿verdad? Los marketing en la televisión, donde para ser feliz hay que tener tal cosa. Eso no es lo que nos explica la palabra. La felicidad que el mundo ofrece está tan lejana de la felicidad completa de la cual habla Jesús, de una felicidad mucho más sencilla, ¿no? En definitiva, y cercana. Así es. En definitiva, creo que lo más importante en este caso de la casa que acabamos de hablar, de Marta y María, es entender de que una sola cosa es necesaria para que Jesús actúe allí en tu hogar. Una sola cosa es necesaria, y tener el corazón abierto a oír la palabra del Señor. Lo demás, todo se puede hacer en su tiempo y en su medida, ¿no? Tengo una casa más, y esta es la última, y estamos finalizando, ya estamos finalizando. Pero tengo una casa que me encanta las cosas que pasan, las cosas que están pasando aquí, ¿no? Dice Lucas capítulo 19, y este es el momento donde Jesús ingresa a la casa de Zaqueo. Dice la palabra que allí estaba Zaqueo viendo la multitud que se acercaba, y de repente él era pequeño de estatura, dice la palabra, y se subió arriba de un árbol para ver lo que sucedía, para ver la cantidad de personas que venían. ¿Y quién sería ese hombre que estaba ahí, verdad? Claro, yo digo, dice la palabra que Zaqueo era rico, ¿no? Dice la palabra, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos, y rico, era jefe de publicanos. Recaudador de impuestos. Y rico. Precisamente no era una persona demasiado querida en aquel pueblo, ¿verdad? Pero yo personalmente, esto me lo imagino yo, cuando él se subió a aquel árbol, porque era pequeño, no solo se subió a aquel árbol porque era bajito pequeño, estatura, sí, sino que debió haber mirado cuántas personas venía y a cuántas le podía sacar una buena tajada de dinero, ¿no? ¿Qué negocio podía hacer? Pero lo tremendo de todo esto, Graciela, lo tremendo de todo esto, es que cuando Jesús pasa por aquel lugar, Jesús se detiene donde estaba Zaqueo sobre ese árbol. Jesús mira a Zaqueo y le dice, desciende porque me es necesario ir hoy a tu casa. Ahora, fíjate, esto es tremendo porque la palabra de Dios no me dice de que de repente se bajó corriendo Zaqueo y le dijo, Jesús, yo te invito a que vengas a mi casa. ¿Qué hizo Zaqueo para que Jesús quiera ir? Nada, absolutamente nada. Estaba curioseando a ver qué es lo que sucedía, pero Jesús vio algo tremendo en la vida de Zaqueo, ¿no? Dice la palabra, quiero leerlo, dice versículo 4, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba lo vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y la recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Wow. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación, Señor, a esta casa. ¿Qué pasó en el corazón de Zaqueo? Por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Sabes lo que me deja esto? Una enseñanza tan tremenda de que Jesús se mete en el hogar donde cree que hay una necesidad. No solamente se metió en el hogar donde él sabía que había una necesidad, sino que aquel hombre iba a ser transformado de tal manera en ese hogar que inmediatamente, automáticamente reconoce sus errores y dice, todo lo que yo les he sacado y todo fraude que he cometido, se los voy a devolver. Pero no les voy a devolver lo que les saqué, les voy a devolver 4 veces más de lo que les saqué. Lo que puede hacer la convicción a través de la presencia de Dios. Y algo fundamental, lo que Jesús siempre mira y ha mirado y mirará siempre, no son los pecados, es el corazón del hombre. Así es.
Por eso es que la gente no entendía cómo es que Jesús quería ir a la casa de este hombre. Si supieran lo que hace, Jesús no fue por lo que hacía. Es que Él vio el corazón de ese hombre. Lo que podía llegar Él a hacer si Él se dejaba, ¿verdad? Así capturar, eso, quería encontrar la palabra, capturar, ¿no? Por el mensaje de Dios, un mensaje que viene a libertar, porque cuando Jesús hablaba en medio de la mesa y Zaqueo escuchó, es cuando él reflexionó y dijo, no, yo no solamente voy a dar lo que debo, yo quiero dar más, más y más y más, yo tengo que restituir el daño que yo hice. Esa es la convicción que viene a nuestros corazones cuando Jesús entra a nuestras vidas. Sabes que para finalizar me gustaría mencionar y tener esta reflexión. Estoy casi seguro de que nadie se hubiese imaginado que Jesús se iba a detener donde estaba Zaqueo y que le iba a decir, date prisa porque me es necesario ir a tu casa. Así es. Me es necesario ir a tu casa. Ninguno de los que estaban alrededor pensarían que Jesús quería ir a la casa de Zaqueo, como a lo mejor tú estás pensando de que Jesús no puede ingresar a tu hogar, de que Jesús también está diciendo, no, esa es la casa del vecino, esa es la casa de aquella hermana, esa es la casa de aquel hermanito que va a la iglesia, pero a mi casa va a entrar Jesús. Quiero decirte en esta mañana que no por casualidad estás en ese lugar escuchando este mensaje. Yo quiero decirte que Jesús quiere ingresar a tu casa, sin importar cuál es tu condición, sin importar cómo está tu corazón. Te aseguro que cuando Jesús ingrese a tu casa, aunque tú no lo veas, aunque tú no lo sientas, aunque tú digas, pero yo solamente estoy oyendo lo que hay un pastor que está predicando, lo que hay aquí pastores que están hablando desde una plataforma, lo que quiero decirte que más allá de esa plataforma, más allá de esta sintonía, el Espíritu Santo de Dios está golpeando las puertas de tu corazón, está golpeando las puertas de tu hogar, sin mirar Él lo que sucede allí adentro. Si hay cosas que no están bien, cuando Él ingrese van a ser transformadas totalmente por su poder. Aunque tú no lo veas, el Espíritu Santo de Dios ya está obrando allí donde tú estás. Levanta tus manos y vamos a adorar al Señor unos minutos y luego estaremos orando. Así que quiero que levantes tus manos y allí donde estás puedas cerrar tus ojos. Vamos a cantar al Señor.
abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres, Señor. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, Señor, vamos, decláralo. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, Señor. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Vamos, díselo a Él, díselo a Él. Milagroso, abres camino, allí donde tú estás, hay un milagro que Dios está haciendo ahora. Vamos, vamos a orar por las familias ahora. Vamos, extiende tus manos ahí. Sí, Señor, en esta hora oramos por cada matrimonio, por cada familia y declaramos, Señor, que su fe puesta en ti, en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Hay un milagro de restauración en cada familia, un milagro de salud en cada persona, un milagro, Señor, en la economía de cada familia. Declaro, Padre, que en esta temporada se abren nuevas puertas, nuevas oportunidades, nuevos trabajos, Señor, para cada uno de ellos. Declaro, Señor, que la esperanza vuelve a nacer en los corazones, Señor. Declaro que el corazón de los padres se vuelve hacia los hijos. El corazón de los hijos se vuelve hacia los padres, Señor. Declaro, Padre, que no hay división ni separación en medio de los matrimonios, Padre. Que todo malentendido, Padre, tú te lo llevas en esta hora. Y el poder de tu amor trae restauración. Vamos ahora en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Creemos que hay un renuevo en el Espíritu que viene sobre ti. Vamos, levanta tus manos al cielo y solo créelo, solo créelo. No importa lo que pienses, no importa lo que sientas, no importa lo que tus ojos pueden ver. Solo cree que el Espíritu Santo de Dios ingresa ahora a tu hogar. Tú también le has dicho, Señor, entra a mi casa hoy. Así como he oído que has ingresado a estos hogares, entra a mi casa, Señor. Abro las puertas de mi hogar para que tu gracia, tu poder, tu misericordia, tu sanidad quede en esta casa. Padre, nosotros creemos que tu poder ahora comienza a inundar, Dios mío, cada hogar. Y declaramos en tu nombre, Señor, un nuevo tiempo. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor los guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Y estoy seguro, Graciela, que la paz del Señor ha ingresado a sus hogares. Claro que sí. Solamente no te olvides de tener fe. Él mira los corazones, es suficiente. Nos tenemos que ir, ya terminamos por hoy, pero recuerda, allí en tu casa está el Señor, hay un nuevo tiempo para cada uno de ustedes. Nos vemos en algunos días. Claro que no sé si a través de este medio, aquí en el templo, estamos esperando diferentes directivas para ver qué es lo que vamos a hacer, pero de una u otra manera lo importante es saber que Jesús está allí en tu hogar. Hasta la próxima, Dios te bendiga.